Hey, ¿qué tal? Te saluda Eddie Woods y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que es Dios mismo quien determina la forma adecuada para adorarle. Seguimos en nuestra serie, El principio de la honra. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Amados, la semana pasada iniciamos una serie titulada El principio de la honra. Dijimos que vivir nuestras vidas dirigidos por los principios de la palabra de Dios glorifica a Dios, también nos permite vivir esa vida en abundancia que Jesús nos prometió y a la vez nos distingue de las personas que no conocen a Dios, las cuales viven dominados por sus impulsos, por sus pasiones, por sus pecados, por sus temores, por sus adicciones, etc. Nosotros no queremos vivir dominados por nada de eso. Nosotros queremos vivir dirigidos por los principios de la palabra de Dios. Uno de esos principios es el principio de la honra. La semana pasada explicamos que mientras que el mundo vive en el extremo del fanatismo, idolatrando personas, o en el extremo del menosprecio, tratando con desprecio a la gente, nosotros, los hijos de Dios, queremos vivir nuestras vidas bajo el principio de la honra. El día de hoy aprenderemos cómo honrar a Dios. De eso vamos a hablar el día de hoy. Mi plática se titula La honra a Dios. Y quiero empezar leyendo un fragmento de la escritura que leímos la semana pasada. Fíjate lo que dice. Dice, Primera de Crónicas 16:29, dice de la siguiente manera. Es un mandamiento, dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Vamos a estudiar este fragmento por partes. Lo primero que debo decirles es que este fragmento es parte de un salmo de alabanza que el rey David compuso para Dios ese día que trasladó el arca del pacto a Jerusalén y la estableció en un lugar especialmente preparado para ella. En esa ocasión, David escribe este salmo y dentro de ese salmo está el versículo que acabamos de leer. Ahora dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. La palabra honra que se utiliza en este fragmento viene del hebreo kabod y podría traducirse como gloria, riqueza, esplendor, peso o dignidad. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la gloria, la riqueza, el esplendor. ¿Sale? Entonces se le debe dar a Dios esa gloria, esa riqueza, ese esplendor de acuerdo a su dignidad. Por eso dice el texto que se le debe de dar la honra debida a su nombre. Es decir, se le debe honrar como le corresponde ser honrado a nuestro Dios. Se le debe dar a Dios la honra que Él merece por el simple hecho de ser Dios. Dicho de otra manera, nosotros, tú y yo, no determinamos la honra que se le debe dar a Dios. No somos nosotros los que ponemos la medida de la honra. Es la honra debida a su nombre la que se le debe dar. La honra que Él se merece. La honra que Él debe recibir por el simple hecho de ser Dios. Ahora, por poner un ejemplo más sencillo de entender, para explicar mejor este asunto, es como si tú tienes una deuda de 100 pesos. Debes 100. No puedes pagar 50 porque quedarías por debajo de lo que debes. Debes pagar el precio debido. Debes 100, das 100, pagas 100. Entonces, en cuanto a honrar a Dios, no podemos dar menos de lo debido. Por eso dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. No es que tú y yo decimos, no, pues yo a Dios lo voy a honrar, así es como yo quiero honrarlo. No, no, no. Tú no determinas, yo no determino de qué manera se honra a Dios. Tenemos que darle la honra debida a su nombre. Y esto nos lleva a una disyuntiva.
Esa disyuntiva con la que muchos temerosos de Dios se han encontrado. ¿Cuánto es lo debido? ¿Cómo podría yo darle a Dios la honra debida a su nombre? Es una reflexión que mucha gente se ha hecho a lo largo de la historia. Bueno, uno de esos temerosos de Dios que se hizo esa pregunta fue, por ejemplo, el profeta Miqueas. Él escribe, Miqueas 6, versículos 6 al 7. Dice Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. O sea, ¿cómo podré darle la gloria debida a su nombre? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y empieza a mencionar. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millones de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, en buena onda, ¿cómo puedo darle a Dios la honra debida a su nombre? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Esa era la pregunta. Otro temeroso de Dios, el rey David, que también comprendió que a Dios no le agradan las prácticas religiosas vacías, él dice lo siguiente, Salmo 51, verso 16, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. David entiende que el sacrificio y el holocausto no dan la medida de la honra que a Dios se le merece dar. Entonces tanto David como Miqueas comprendieron que la religiosidad incongruente no le da a Dios la honra debida a su nombre. Ellos comprendieron que la religiosidad incongruente se queda muy por debajo de lo que se le debe dar a Dios para honrarle. Se queda muy por debajo de lo que Dios se merece. Pero eso es lo que le quedó al ser humano cuando perdió su comunión con Dios. Solo religión incongruente, reglas para cumplir, rituales para practicar. Pero todo eso se queda muy por debajo de lo que Dios merece. Ahora, como nosotros los seres humanos jamás llegaríamos a la conclusión por nosotros mismos de cuál es la honra debida a su nombre, entonces Dios mismo nos lo reveló en su palabra a través de hombres inspirados por él. De todo esto aprendemos lo siguiente. Es Dios mismo quien determina la forma adecuada para honrarle. Lo voy a decir una vez más. Es Dios mismo quien determina la forma adecuada para honrarle. Así es. Dios mismo lo determinó porque nosotros los seres humanos jamás hubiéramos podido llegar a la conclusión por nosotros mismos. ¿Cuál es la forma adecuada para honrar a Dios? Bueno, Dios mismo nos lo aclara en este texto que habíamos leído, ese Salmo de David. Lo primero que aprendemos ahí es que para honrar a Dios adecuadamente hay que venir delante de Él. Una forma de honrar a Dios es venir delante de Él, porque a Dios le interesa que sus hijos vengan a presentarse ante Él. Por eso dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas 16:29, traed ofrenda y venid delante de Él. Es un llamado a venir, es un llamado a presentarte, es un llamado a exponerte directamente ante Dios. A Dios no le interesa nada más la ofrenda. A Dios le interesa el que ofrenda. A Dios le interesas tú, a Dios le intereso yo. Por eso no dice enviad la ofrenda, por eso no dice mandad la ofrenda, por eso no dice encargadle la ofrenda a alguien para que la lleve a la iglesia, nada que ver, dice traed la ofrenda, venid delante de Él.
Porque para Dios es de suma importancia que su pueblo se congregue. Para Dios es de suma importancia que su pueblo se reúna con Él, que sus hijos vengan para adorarle, que sus hijos vengan a presentarse delante de Él y le adoren. Para Dios es importante esto. Por esa razón fue que Dios ordenó que se separara un día, el día de reposo, donde la gente apartara su vida de toda actividad económica, de toda actividad laboral, para venir delante de Dios con el objetivo de adorarle. Dice la Biblia, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa palabra santificarlo es apartarlo. Acuérdate del día de reposo y apártalo. Verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. En otras palabras, Dios quería que su pueblo separara un día a la semana para venir y encontrarse con Él junto con su pueblo, venir y adorar a Dios. Porque para Dios es muy importante que sus hijos y sus hijas vengan delante de Él para adorarle. Ahora, vamos a ver cómo eso lo vivió Jesús. Porque Jesús es nuestro máximo ejemplo en todo. También en cuanto a honrar al Padre, en cuanto a honrar a Dios. Resulta que Él se congregaba en la sinagoga y luego también tenía tiempos para venir de manera personal y presentarse delante del Padre en oración. Te leo 2 versículos. Marcos capítulo 1, verso 21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, dice aquí claramente que en esa ciudad de Capernaum donde entraron, donde llegaron los días de reposo, Él entraba en la sinagoga y ahí enseñaba. Jesús acostumbraba a congregarse junto con la comunidad los sábados en la sinagoga. Los judíos del tiempo de Jesús se reunían los sábados en la sinagoga. Era parte de la adoración venir a la sinagoga a meditar en la escritura, y Jesús también lo hacía. Por otro lado, Marcos capítulo 1, versículo 35, hablando de Jesús, de sus prácticas devocionales personales, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces estos 2 versículos nos muestran cómo Jesús honraba al Padre Celestial. Él venía delante de Él a congregarse de una manera comunitaria en la sinagoga junto con los demás de su raza, de su religión, el judaísmo, pero de manera personal se apartaba para estar con Dios a solas en oración. Eran las 2 maneras en las que Jesús venía y se presentaba delante del Padre Celestial, dejándonos un ejemplo a ti y a mí. Tú y yo también tenemos que venir delante de Él y adorarle en comunidad, pero tú y yo también tenemos que buscar a Dios de manera personal y acercarnos a Él en oración a solas. Amados, qué fácil se nos hace a veces no venir delante de Dios. Qué fácil se nos hace a veces pasar días sin buscarle. Qué fácil se nos hace a veces pasar semanas sin congregarnos, poniendo otras cosas como prioridad antes de darle a Dios la honra debida a su nombre, congregándonos. Congregarnos es parte de honrar a Dios. Por otro lado, la persona que dice, no, yo no necesito congregarme para adorar a Dios. Bueno, esa expresión lo único que manifiesta es, número 1, su ignorancia de la palabra, y número 2, la rebeldía de su corazón. Porque la palabra de Dios es clara, lo estamos estudiando aquí, nos muestra cómo espera Dios que le adoremos, y una manera en la que Dios espera que le adoremos es venir delante de Él. Hiciste bien en venir el día de hoy.
Hiciste bien en separar este tiempo para venir a buscar a Dios, porque esa es una manera de honrarle. Número 2. ¿Cuál es la forma adecuada para honrarle? En segundo lugar, aquí dice traer ofrenda. Ahora, el asunto de la ofrenda es uno de esos temas polémicos en cuanto a la adoración y la honra para Dios, en el que mucha gente se ha enredado. Estamos hablando del asunto del dinero. Ese asunto se ha contaminado porque ha habido escándalos religiosos relacionados con el dinero, y también ha habido líderes religiosos que han abusado de su posición de autoridad y han cometido fraudes y delitos en el rublo del dinero de la iglesia. Por otro lado, hay podcasters o influencers que tienen mucho alcance, pero no tienen conocimiento del tema, y desde su ignorancia dicen que para adorar a Dios no necesitas involucrar el dinero. Y como mucha gente los escucha, pues la gente les cree. Pero lo único que están manifestando es ignorancia de la palabra de Dios, porque la Biblia dice con claridad, Primera de Crónicas 16:29, traed ofrenda. Con eso debería ser suficiente, pero hay más que argumentar. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 16, verso 16, dice, hablando de congregarte, de venir y presentarte delante de Dios, decía, 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Está hablando de que Dios determinaría un lugar donde la gente se iba a reunir con él para adorarle. Y dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. El judaísmo tenía varias fiestas anuales. Bueno, esta es una, la fiesta de los panes sin levadura. Y dice, y en la fiesta solemne de las semanas, esa es otra fiesta. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, esa es otra fiesta. Pero fíjate lo que dice, cuando habla de venir y presentarse delante de Dios, dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. El primer versículo decía, traed ofrenda. Este segundo versículo dice, no te presentes con las manos vacías, tráele a Dios algo que ofrecer. Notemos cómo Dios convocaba a su pueblo a venir delante de él, pero este pueblo tenía que traer algo que ofrecer. Es la ofrenda. Ofrenda tiene que ver con ofrecer. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes. Aquí está hablando de una manera muy específica. A Dios se le honra con los bienes, y luego dice, y con los primicias de todos tus frutos. O sea, todo lo que te produzca a ti, trae la primicia, dice, para honrar a Dios. Y luego en el Nuevo Testamento, porque algunos luego piensan, no, pero eso es del Antiguo Testamento y estamos nosotros en el Nuevo. Bueno, 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A ese hace al que ama a Dios. Entonces, amados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos enseña que cuando vengamos delante de Dios para adorarle, deberíamos traer algo que ofrecer. Y que ese algo que ofrecer debe ser de corazón, no por imposición, no con tristeza, no por necesidad, no renegando ni pillando porque tienes que dar, nada que ver. Hay que venir y traer con todo el corazón algo para darle a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, ¿por qué el dinero está relacionado con la adoración? ¿Por qué razón dice honra al Señor con tus bienes? Jesús nos da una explicación al respecto. Mateo capítulo 6, verso 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Mateo capítulo 6, les recomiendo que lo estudien. Allí Jesús nos enseña muchas cosas, pero
Una de las cosas que Jesús enseña es que más que vivir enfocados tú y yo en acumular riquezas, deberíamos hacer tesoros en el cielo. Y dice que la razón es que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Cuando habla del tesoro, habla del dinero, donde tú inviertes tu dinero, donde tú pones tu dinero, allí estará tu corazón. Si tú inviertes dinero en el reino de Dios, vas a poner tu corazón allí. Si inviertes en las cosas de Dios, allí pondrás tu corazón. Entonces, cuando Dios nos insta, nos invita a traer nuestras ofrendas ante Él, en realidad lo que está pidiendo es que traigamos con ellas nuestro corazón. Ahora, yo en lo personal no tengo problema con enseñar esto. En primer lugar, porque lo enseña la Escritura. Está en la Biblia. Yo no tengo ningún problema por enseñar lo que la Biblia enseña. A eso me dedico, a enseñar lo que enseña la palabra de Dios. En segundo lugar, yo no tengo ningún problema por enseñar esto, porque yo no te estoy diciendo que si tú lo haces, Dios te va a prosperar y te va a ir bien en el negocio, te vas a volver millonario. No. Ni tampoco estoy diciéndote que si no lo haces te vas a empobrecer y Dios te va a maldecir y Dios te va a castigar y no te va a ir bien. Nada que ver. Yo no estoy buscando manipular a nadie con esta enseñanza, pero lo que sí estoy haciendo es enseñándote que un principio para honrar a Dios debidamente es traer tus ofrendas. Un principio para honrar a Dios debidamente es involucrar tus finanzas y traerlas de corazón delante de Él. Por otro lado, amados, el dinero representa la vida. Ya salió con herejías, pastor. ¿Cómo que el dinero representa la vida? Sí, te lo demuestro. A ti te dan dinero a cambio de entregar tu vida. Tú te rentas donde trabajas. Tú te rentas por dinero a tu empresa. Entonces, por ir a entregarte por 8 horas o 10 horas al día, a ti te dan un dinero a cambio. Por lo tanto, ese dinero representa tu vida, tu tiempo. Así que cuando tú traes de tu dinero para honrar a Dios, entonces en realidad le estás trayendo tu vida misma traducida en dinero. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Y eso cómo es? Bueno, ven y preséntate. Trae ofrenda. Número 3 y último. ¿Cuál sería la forma adecuada para honrar a Dios? En tercer lugar, dice, postrándote ante Él. Amados, una manera de honrar a Dios debidamente es presentando tu cuerpo y ofreciéndolo en adoración. Fíjate cómo lo dijo el apóstol Pablo. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, según el apóstol Pablo, nuestro culto racional implica presentar nuestro cuerpo ante Dios en adoración. Y aunque esto implica congregarnos, como ya lo explicamos, esto tiene implicaciones más profundas todavía. Por eso, nuestro texto base dice, Primera de Crónicas 16:29, dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Cómo? Traed ofrendas, ya lo explicamos. Venid delante de él, ya lo explicamos. Número 3, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Dice que nos postremos ante Él. Esa posición de postración en la antigüedad era esto. Era más que arrodillarte. Era literal tirarte por completo al piso, boca abajo, con la cara en el polvo. Significaba sumisión total
indefensión total, rendición total, cero resistencia. Eso es lo que implicaba una persona postrada con el rostro hacia el piso. Eso se hacía en una súplica extrema. Cuando tú de plano querías suplicar con todo tu corazón por una situación que de verdad era extrema, te postrabas. Eso se hacía también reconociendo una autoridad total sobre la persona, como cuando un súbdito se postraba hasta el suelo ante su rey. Pero eso también se hacía en adoración a Dios. Por lo tanto, amados, postrarnos ante Dios significa básicamente estar totalmente rendidos ante Él. Precisamente por eso, Satanás, que quiere la adoración de los seres humanos a como dé lugar, le pidió a Jesús este acto de postración. Lucas capítulo 4, versículos 6 al 8, fíjate lo que le dijo el diablo a Jesús. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos los reinos de la tierra. Te voy a dar toda esta potestad y toda la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, dice Satanás. Resulta que Adán, al que se le dio la autoridad de todo lo creado por Dios, lo perdió el día de la desobediencia y entonces le fue entregado por Adán mismo a Satanás. Pues le dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, dice Satanás. Pero dice el verso 7, si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quería Satanás? Satanás quería que Jesús se postrara ante él, porque Satanás siempre ha querido la posición de Dios. Por eso Jesús le dijo, no. Eso de postrarse solo le corresponde a Dios. Solo ante Dios hay que postrarse. Esa es la manera de honrar debidamente a Dios, postrado ante Él, rendido ante su majestad, totalmente sometido a su gobierno, en rendición total, en entrega total, con cero resistencia. Esa es la forma correcta de adorar. Por eso Miqueas también dijo, Miqueas 6:8, oh hombre, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dios ya te lo mostró. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y fíjate lo que dice, y humillarte, postrarte, rendirte, entregarte ante tu Dios, cero resistencia. Notemos cómo Miqueas dice que a Dios se le honra humillándonos ante Él. Así es como se le da a Dios la honra debida a su nombre. Esto denota obediencia total, entrega total, rendición total, cero resistencia ante Dios. Amados, en el asunto de honrar a Dios, las reglas no las ponemos nosotros. No es que yo adoro a Dios como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera que yo quiero. No, nada que ver. Las reglas las pone Dios. Por eso dice que debemos darle la honra debida a su nombre. No le voy a dar lo que yo creo que es correcto. No le voy a dar lo que yo quiero darle. No es lo que digo yo o lo que decido yo. No es así. Es lo que merece Él por ser Dios. Es lo que requiere Él por ser Dios. Y esto está manifestado en su palabra. Es lo que estudiamos hoy. Hay que venir delante de Él. Ven y adórale. Hay que traerle ofrendas.
porque nuestros recursos representan nuestro dinero y donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y número 3, hay que postrarnos ante Él, es decir, total y completamente rendidos ante Él. Sin embargo, amados, nada de esto que estoy diciendo hoy es aceptable sin Cristo. Hay personas que se congregan, que dan ofrendas y que se postran, pero esto no es aceptable sin Cristo, porque solo a través de Cristo es aceptable lo que le podemos ofrecer a Dios. Por eso dice Efesios 1, 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces solamente a través de Cristo somos aceptados, y solamente a través de Cristo es que lo que entregamos es recibido por Dios. Sin Cristo nada de lo que pudiéramos ofrecer es aceptable, porque la palabra de Dios dice que nuestras obras de justicia, lo mejor que pudiéramos hacer delante de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces no hay nada que tú y yo podamos entregar por nosotros mismos que pudiera ser recibido por Dios. Por eso es que decía el profeta: ¿con qué me presentaré delante de ti? No hay nada que yo te pueda ofrecer que pueda ser aceptable. Pero ya vino Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente a través de Cristo somos aceptados. Solamente a través de Cristo podemos darle a Dios la honra debida a su nombre. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin Cristo ni congregarnos cuenta, ni dar ofrendas cuenta, ni postrarnos cuenta, porque sin Cristo todo está manchado por nuestros pecados. Solo a través de Cristo somos aceptados nosotros. Y solo a través de Cristo es aceptado lo que nosotros podemos ofrecer. Gracias a Cristo nos podemos acercar delante de Dios. Gracias a Cristo le podemos entregar nuestras ofrendas con amor. Gracias a Cristo es que nuestra vida puede ser una vida de obediencia y de honra para Dios. Levanta tus dos manos en alto, lo más alto que puedas, y dale gracias a Cristo por haber dado su vida por ti en esa cruz. Arriba tus dos manos, dile: Jesucristo, gracias por dar tu vida por mí en esa cruz. Porque solo gracias a ti es que yo puedo ser aceptado delante de Dios. Gracias por dar tu vida. Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a manifestarlo. En el nombre de Jesús. Amén.